Seguimos. Fíjense, vea, para ir acorde a lo que venimos hablando, Carlos Herrera, que es editor de Primicia 24, denuncia plan para atentar contra Capriles. Dice, hoy serán presentadas ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, las pruebas del supuesto complot contra el gobernador del estado Miranda, para quien la ONG Funda Víctima y el editor de Primicias 24, Carlos Herrera, pedirán medidas de protección. Dice Carlos Herrera que personalidades de la misma gente vinculadas a la oposición nos han dado información precisa sobre el atentado que se fragua en contra del candidato presidencial de la Mesa de Unidad Democrática, Enrique Capriles Radonsky, por lo que estamos haciendo un llamado a los cuerpos de seguridad del Estado para que le brinden protección de manera inmediata. Quien así lo asevera es el editor del portal web Primicias 24, Carlos Herrera, quien anunció que se dirigirá al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, junto al representante de la organización no gubernamental Funda Víctima, el abogado Pedro Aranguren, para consignar las pruebas que tiene en su poder, así como un documento en el que se solicita la custodia policial de manera inmediata al actual gobernador del estado Miranda. Y le preguntan que quiénes estarían detrás de ese plan. Poderosos grupos económicos orquestan el plan para matar a Capriles Radonsky, porque según los sondeos de cualquier encuestadora los números no le dan para vencer a Hugo Chávez en las elecciones de octubre. En menos de 7 meses luce muy difícil desde el punto de vista estadístico descontar una ventaja de más de 22 puntos, dicho por Carlos Herrera. Dice, estos sectores al ver que con Capriles Radonsky está negada la opción de tomar el poder, han decidido acabar con su vida con el fin de crear un estado de conmoción en el país. Los que están detrás de esa maniobra, banqueros prófugos y grupos que han perdido sus privilegios desde que está este gobierno, quieren que se difieran las presidenciales mientras logran conseguir otro candidato que represente sus intereses y construya una opción de ganarle una elección a Chávez. Más o menos, por lo que vemos acá, se estaba creando las mismas condiciones para en este caso para una invasión. Acá es para un estado de conmoción. Exacto. Es decir, siempre el fondo es desestabilizar el estado, crear una crisis de ingobernabilidad y poder ingresar pues o invadir, actuar las fuerzas norteamericanas, ¿no? Exactamente. Es interesante porque se parece muchísimo. O sea, el proyecto como tal es prácticamente el mismo esquema que se iba a usar en el momento que sale la proclama anunciando la enfermedad de Fidel. Será crear la sensación de que el país era ingobernable, de que la nueva dirección del país no era capaz de gobernar, y entonces, bueno, eso facilitaría sus proyectos. En este caso, lo que buscaban era la intervención militar en Cuba, pero son muy parecidos, o sea, está dirigido casi de la misma manera. Okay. Ahora, después, desde el momento en que ya dan por descontado que no pueden hacer este plan, ¿qué inician? Si ese plan se echa a perder por esta situación, ellos tratan de recuperar, de dar un paso atrás, incluso en una situación bastante compleja, porque me habían mostrado, o sea, me habían puesto casi que en la mira. Pero bueno, a partir del hecho de que se trabajó con mucha inteligencia, ¿no?, en ese momento, de que no se tomara ninguna medida contra mí, ni ninguna cosa de esta, me mantuvieron un tiempecito ahí tranquilo. Prácticamente no hacían contacto conmigo, nadie me venía a ver. Hace un periodo de unos 6 meses aproximadamente en que no tuve casi ninguna tarea. Y después se retomó esto otra vez con fuerza. Dedicado también a la búsqueda de información, porque entonces ellos me habían facilitado a mí una serie de equipos técnicos para brindar información, y este tipo de trabajo se incrementa entonces. O sea, buscar información sobre que tenía un carácter incluso semanal en un momento y que después se incrementó hasta 48 horas. Yo debía hacer un análisis de lo que sucedía en Cuba y enviar esa información hacia los Estados Unidos. Tenía en esa época, bueno, me dieron un VIAN, un equipo que se comunicaba con un satélite de Inmarsat. Ese VIAN, que además es un equipo indetectable por el tipo de frecuencia en la que transmite. Además de eso, me entrenan en el uso de programas de ocultamiento de la información, de encriptamiento de la información. Yo trabajé con un programa que permitía esconder un documento en el píxel de una fotografía, o esconderlo en la nota musical de una canción. Ese disco con esa canción usted podía escucharlo donde quiera, que eso no tenía ningún problema. O sea, si no tenías el programa y no sabías que estaba eso ahí, pues entonces no tenías manera de saberlo. Y en esa época se muestran muy interesados
sobre todo en la idea de hacer llegar a Cuba la mayor cantidad de... Hacen un estudio realmente, y me piden a mí que participe en ese estudio sobre el terreno, de la cantidad de antenas que en Cuba existía para la conexión a satelital a la televisión. Y ver la posibilidad entonces, quienes construían de manera ilegal esas antenas, si existían talleres o existían personas capaces de construir esas antenas, para hacerle llegar de los Estados Unidos los componentes necesarios para hacerlo. Eso incluso viola las leyes norteamericanas. Porque estamos hablando de facilitarle a la gente en Cuba los códigos para acceder a los canales de televisión de satélite sin que la gente pagara. Entonces, pero yo lo que quería era que la mayor cantidad de personas posible tuviera la posibilidad de ver la televisión de los Estados Unidos y de ver la televisión de Miami sobre todo, o sea, los canales de Miami sobre todo, y utilizar eso en ese fin. Ver la posibilidad de convertir muchas de esas antenas de conexión a televisión, mudar la tecnología para conexión a internet, de manera de crear redes de internet en Cuba. En esta misión va a participar uno de los compañeros que salió en Razones de Cuba hace un año, en esta denuncia que Cuba hace ya un año, en febrero, marzo, abril del año pasado, de Alexis González, el agente Raúl de la Seguridad del Estado, al cual le dan la misión de crear redes, le facilitan todos los medios para crear redes de conexión a internet que no fueran detectadas por el gobierno cubano, y entonces a partir de ahí que la gente tuviera libre acceso a la información, como dicen ellos, lo cual constituye además una tremenda hipocresía, porque es que precisamente si en Cuba no hay la conexión a internet que nosotros necesitamos, es precisamente porque ellos controlan internet y porque bloquean cualquier intento de Cuba de acceder a las compañías norteamericanas que tienen que ver con la conexión a internet. O sea, sale muchísimo más caro. Cada gigabyte que a Cuba le cuesta una millonada, porque tienen, además, cada compañía americana que quisiera aumentar el ancho de banda en Cuba, tiene que pedir permiso al Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro se lo niega, porque las leyes de bloqueo impiden que esas compañías negocien con Cuba. Entonces han bloqueado a Cuba el acceso a internet. Pero a la vez tratan entonces de hacerlo de manera ilegal. Y tratan entonces de establecer en Cuba redes que no tengan ningún tipo de control, donde ellos puedan entonces, sí, controladas por ellos, para que la gente vea entonces las páginas que ellos quieren que la gente vea, y a partir de ahí entonces hacer la labor esta que realizaban. Esa va a ser una de las tareas que me dan a mí ellos después de esta historia. Hacer toda esta investigación, implementar estas cosas, para facilitar que otras personas entonces hicieran estas instalaciones. Empiezan a mostrarse entonces mucho más interés también en el tema de los microemprendimientos que hablábamos ahorita, en el tema del trabajo por cuenta propia, que se estaba incrementando en el país, que había prohibición en ese sentido en el país, la manera de entonces apoyar a esos trabajadores por cuenta propia, apoyar a los campesinos, utilizando organizaciones no gubernamentales, facilitarle créditos. Incluso hicieron un estudio del sistema crediticio del país, cómo podían ellos insertarse a través de organizaciones no gubernamentales para prestarle dinero a los campesinos, para facilitarle la compra de medios e implementos agrícolas, pero que eso no tuviera que ver nada con el gobierno, o sea, convertir a esa gente en gente que trabajara de manera individual, sin ningún compromiso social además. Y ahí le dedicaron, esa fue la parte casi que final de mi trabajo en este sentido. Y entonces se incrementa también la investigación que empiezan a realizar sobre figuras de la juventud que pudieran ser futuros líderes dentro de Cuba. Para eso me piden hacer una caracterización de los principales dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Federación Estudiantil Universitaria. Capacidad de liderazgo de esa gente, debilidades, gustos personales que podían tener, valorar hasta qué punto esa gente podían ser comprados o no, que era realmente lo que estaban buscando. El objetivo. Incluso me dice, mira, nosotros no queremos ni tenemos necesidad de crear nuevas organizaciones juveniles. O sea, nosotros lo que sería interesante sería que nosotros lográramos convertir las que ya existen, que tienen además una trayectoria histórica dentro de Cuba, un prestigio histórico en Cuba, como la FEU. Si nosotros lográramos que los dirigentes de la FEU sean gente nuestra, pues entonces tendríamos ganada la pelea. Y empiezan a crear, ya en eso estaba ocurriendo los fenómenos en Libia, no en Libia, sino en Egipto. O sea, cuando eso estaba ocurriendo aquellas protestas que ocurren en el Medio Oriente, y ellos estaban estudiando la posibilidad de cómo lograr que los jóvenes en Cuba se lanzaran a la calle. Es una protesta también con el sentido de crear
el pretexto de nuevo para la intervención militar. Al punto que ya casi cuando yo estaba listo para participar en la denuncia de Razones de Cuba, que se llamó Razones de Cuba, donde 6 compañeros, o sea, incluyendo a mí en esa lista, 6 compañeros participamos en esa denuncia pública de la actividad de la Estados Unidos, de la CIA contra Cuba. Incluso cuando ya en un momento determinado se sabía de alguna manera, no era público aquello, ¿no? Por el hecho que yo estaba participando en la filmación de un documental, que me habían visto, o sea, de aquello no era tan secreto. O sea, mucha gente sabía que yo estaba en algo, que yo no era realmente un agente de la CIA. Eso se había filtrado, incluso recuerdo que en esos días le dicen al nuevo jefe de la estación CIA, en la CINA, le dicen, ¿tú sabes quién es la seguridad del Estado? Tipo dice, no sé, dice, bueno, el profesor es de la seguridad del Estado. Y el hombre se puso la mano en la cabeza y dice, yo no puedo creer eso no puede ser verdad. Pero incluso después de esa historia del hombre paseándose de un lado al otro por los pasillos aquellos a la de interés diciendo que eso era imposible, me mandan a una muchacha a la casa. Me mandan a una muchacha muy preparada, una gente sumamente interesante porque me ha ocupado una posición alta. Y ella me va a ver a la casa y le digo a mis compañeros, bueno, ¿qué hago? Porque ya el trabajo prácticamente había cesado. Y me dice, bueno chicos, recíbela, pregunta qué es lo que quiere. Y bueno, explícale cuáles son las razones que nosotros tenemos los cubanos para defender la revolución. Dile quién tú eres, vaya. Okay. Quédate en la casa con él y dile quién tú eres. Exacto. Y entonces, bueno, efectivamente, llega a la casa y me dice, bueno, mira, yo estoy interesada en que tú nos des información, qué valoración tú puedes hacer sobre la posibilidad de que en Cuba ocurra un levantamiento juvenil, que ocurra una protesta, cómo nosotros podemos, o sea, qué descontento puede haber entre los jóvenes, qué frustración puede haber por ahí que nosotros podemos manejar y podamos crear ahí un pequeño, no hace falta mucho, hace falta un pequeño. Digo, bueno, me tengo que dar una información muy buena. Pequeño no, va a haber una gran marcha de los jóvenes cubanos el 16 de abril. Y me dice, no me digas, dame detalles. Digo, ¿tú sabes lo que pasó el 16 de abril? Dice, me ganó. Digo, el 16 de abril fue Playa Girón. Y esos jóvenes van a manifestarse en la calle por esa razón. Digo, pero ¿verdad que tú no sabes qué cosa es Playa Girón? Dice, no, digo, bueno, a lo mejor tú lo conoces por Bahía de Cochino. Él no sabe que le estaba hablando. Digo, bueno, te voy a dar más detalles, la operación Pluto, la operación de la CIA. No sabía. Yo tenía un grupo de documentos que había imprimido de los planes contra Cuba en los años 60. Digo, mira, aquí están todos los planes contra Cuba. Aquí incluso aparece un proyecto de ustedes donde pretendían derribar un avión cargado de estudiantes latinoamericanos sobre el espacio aéreo de Cuba para culpar a Cuba y justificar una agresión. Y empiezo a enumerarle algunos de esos planes. Digo, mira, yo te los regalo para que los estudies y llegue a Estados Unidos y se lo da a tu jefe, dile que yo lo mando, que yo les mandé estos documentos, que son los planes de la CIA contra Cuba en los 60, que son tan similares a los de ahora que parecen los mismos, solo hay que cambiarle la fecha. Digo, mira, va a haber una gran marcha de los jóvenes 16. Por esa marcha es en apoyo de la revolución. Dice, mira, sí, digo, sí, esa marcha de los jóvenes cubanos es en apoyo de la revolución. ¿Tú sabes por qué nosotros defendemos la revolución? Y empiezo a enumerarle las razones que los cubanos tenemos para defender la revolución. Nosotros los jóvenes cubanos defendemos la revolución por esto y por esto. Y empezó a decirle todas las cosas que la revolución ha hecho en Cuba. Digo, la verdad, ¿qué país tú eres? Porque tú no me pareces norteamericana. Dice, no, yo soy peruana. Digo, bueno, ¿qué hace una peruana metida en esto? ¿Qué hace una peruana metida en esta historia? Dice, no, es que yo fui muy joven a los Estados Unidos, entonces yo estudié una carrera allá. Digo, mira, tú sabes que hay una escuela latinoamericana de medicina, ¿no? ¿Tú la conoces? Sí, yo iba a hablar de eso. Digo, bueno, aquí hay una escuela latinoamericana de medicina en Cuba que forma médicos para toda América Latina y es absolutamente gratis. Eso es un convenio que Cuba tiene con varios países para estudiar y formar médicos. Digo, ¿qué edad tú tienes? Dice, no, yo tengo 25, 26 años de niño. Digo, bueno, es muy joven, puedes ser alumna mía. Digo, ¿tú quieres que consiga una beca en Cuba? Y me dijo que sí. Me dijo, sí. Digo, seguro, mira, te garantizo que no te va a pasar nada. Yo te consigo una beca para que te formes en Cuba, para que estudies en Cuba. Pero caramba, ¿por qué tú te metiste en esta historia? Y dice, no, es que yo quiero ayudar a Cuba, yo me metí en esta historia para ayudar a los cubanos. Digo, bueno, mira, si tú quieres ayudar a los cubanos de verdad, ahora cuando tú regresas a los Estados Unidos, tú pides la baja de esa cosa donde estás metida y te unes a los grupos que en Estados Unidos luchan por la liberación de nuestros 5 compañeros allá. Y te unes a los grupos que luchan contra el bloqueo. Si tú haces eso, ¿verdad? Estarías de verdad contribuyendo y ayudando al pueblo cubano y nosotros te lo íbamos a agradecer, de verdad, de corazón.
Le dice, no, bueno, imagínate, yo voy a ver, digo, no, tú sin problema, no te preocupes, además yo te garantizo que ahí no te va a suceder nada, no va a pasar absolutamente nada. O sea, al final le digo, bueno, ¿qué te parece haber conocido un revolucionario cubano? Y ella se quedó. Digo, ¿qué te parece haber conocido un revolucionario cubano? Entonces, es muy gracioso porque ella sale de la casa, parece que le envía la información a esta gente allá y le dice, oye, ese hombre que yo fui a ver me ha dicho que él es un revolucionario cubano. Además, me ha dado todas estas cosas. Y ellos se comunican conmigo corriendo. Es urgente comunicarme con ellos. Dícenme, óyeme, esa mujer estuvo en tu casa de verdad. Dígole, oye, todo lo que te dijo es verdad. Todo lo que te dijo es real. Incluso ya estaba a punto de salir el documental. Ya estaba próximo el 4 de abril, que es cuando se proyecta el capítulo mío. Y me avisan que hay otro enlace en Cuba buscándome. Digo en broma a la gente, bueno, déjenlo llegar a mi casa. Si es a la hora que están proyectando el documental, yo le invito a que se siente y vea la serie conmigo. Porque era lo único que faltaba, que se siente y que vea la serie conmigo. Se toma un café ahí, uno ya se va convencido de quién yo soy en realidad. Pero bueno, fue un proceso, fue bastante interesante todo aquello. Ahora, una cosa, Raúl, ¿qué analogías tú ves y cuál es la preocupación en este caso? Analogías con Libia, Irak, Siria, la misma Latinoamérica. ¿Qué analogías tú ves en los planes? O sea, los planes de la CIA. Hay muchísimas cosas en común en proyectos. Hoy en día, partiendo del principio de que ellos ni siquiera necesitan que las cosas ocurran. O sea, hoy en día sabemos por la experiencia de Libia de que las cosas se pueden construir. En Libia aparecían edificios bombardeados por Gaddafi, que después se supo que jamás había caído una bomba ahí, que lo habían fabricado de manera... Aparecían imágenes de soldados libios violando mujeres, que después se supo que en realidad era un video pornográfico. Los libios lo sabían. En Libia había 2 o 3 videos pornográficos nada más. Y cuando los libios lo vieron, identificaron exactamente un video de producción libia. Pero en Europa lo proyectaron en Estados Unidos como una imagen de los soldados libios violando mujeres y fueron creando de una historia a partir de ahí. Y eso es exactamente lo que hacen contra nosotros. Por además, cuando tú estudias la manera en que tienen implementado todo este proyecto, vas a ver todas las semejanzas que hay. O sea, trabajar con los jóvenes estudiantes, trabajar con los estudiantes, organizar a los estudiantes. Ellos en el caso de Cuba tienen un criterio que me dijeron muchas veces, decían, nosotros la pelea con la dirección histórica, o sea, con la generación histórica, nosotros la tenemos perdida. Nosotros tenemos que apostar a los jóvenes, tenemos que apostar a los nietos de la revolución, que además no conocen el capitalismo, como decían, en el caso de Cuba, donde el 78% de la gente nació después de la revolución, que no conoce el capitalismo, pues entonces se haría la batalla. Si nosotros logramos crear en esa juventud, fomentar el egoísmo, fomentar los valores del capitalismo, utilizar la gran ideología de ellos, porque al final la ideología de ellos es el mercado. Si nosotros logramos analizar esa juventud, pues entonces tenemos la batalla ganada. Y hacia ahí yo creo que va dirigido los hierros, va dirigido las cosas. Porque si todo el individuo, a ese joven, por eso son los microemprendimientos, por eso tanto interés en el hecho de que la persona se vea como un individuo apartado del resto, el triunfador, el hombre que puede dar un día convertirse en un gran empresario, pasando por encima de todas las cosas. Para ahí lo van dirigidos, por eso ponen tanto dinero en eso. O sea, realmente ellos no quieren fomentar la pequeña empresa en ningún lado. Es trasladar la visión del sueño americano. Exacto, trasladar la visión. Latinizarlo, pues tropicalizarlo. ¿No? Porque es que realmente el capitalismo moderno niega incluso la existencia de la pequeña empresa. Bueno. Ha barrido con la pequeña empresa, incluso con la mediana empresa. Por eso fomentar el egoísmo, es fomentar esa imagen del sueño americano, como bien decía, en nosotros. En este caso, ¿cuál es la fortaleza de Cuba? La fortaleza de Cuba es su cultura. Yo decía en la presentación del libro hoy que a mí me pasó una cosa, yo fui a ver un día, no hace mucho, a un grupo cubano que a mí me gusta mucho, La Colmenita. Y la obra trataba de tema del Ejército Libertador Cubano, los mambises. Y al final de la obra, uno de los actores, un niño, se para y dice, el arma fundamental del Ejército Libertador es su banda de música. Yo me quedé pensando, digo, caramba, qué cosa más interesante. Y entendí perfectamente lo que Cremata estaba queriendo decirle a los niños, a aquellos que están viendo eso, y a los adultos que estábamos viendo eso. Es que el arma fundamental de nosotros es nuestra cultura. O sea, el arma fundamental, el arma que ha hecho que Cuba los derrote una y otra vez es la fortaleza de su cultura. El tener una cultura abierta, el tener una cultura que se enriquece constantemente, el tener una cultura que tiene como base la solidaridad.
en el intento de crear una cultura socialista real, donde el hombre esté en el centro de las cosas, ha hecho que ellos no puedan vencer nunca a Cuba. Ha hecho que las generaciones hayan continuado, que la revolución no haya finalizado cuando la generación histórica llegó a una edad. En Cuba hay generaciones, hay un relevo generacional muy bien garantizado por la fortaleza de su cultura. Por eso insisten tanto en convertir a estos jóvenes, en banalizar a estos jóvenes. Porque si ellos lograran en Cuba, lograran en otros lugares de América Latina, fomentar el egoísmo, fomentar todas estas ideas del consumismo y demás, pues entonces tendrían ganada la batalla. Yo le decía a los estudiantes también hoy que nosotros somos disidentes. O sea, los que somos disidentes de verdad somos nosotros. Los venezolanos, los cubanos somos disidentes. Los ecuatorianos, nosotros pertenecemos, estamos creando una cultura que se opone a la gran cultura global capitalista. Y la base de ese principio está ahí, en la solidaridad, en la igualdad real entre la gente. Porque van a tratar todo el tiempo de hacer todo lo contrario. Porque si ellos tienen un Ministerio de Cultura, que es la Agencia Central de Inteligencia, que fue creada en el 47 no solamente para buscar información. Pero fíjate que incluso lo interesante de esto es el tiempo. Ellos van fabricando de alguna manera planes, ¿no? Exacto. Y van aplicando, van viendo las posibilidades de que ese plan se cumpla de acuerdo a un guión. Van, como dices tú, fabricando, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué debilidades tuvo, en este caso Libia, qué debilidades tiene Siria que pueda toda una cultura norteamericana poder crear las condiciones como para derrocar en este caso y matar incluso al presidente libio? Pero fíjate el trabajo que han pasado en Siria. Exacto. Se llevan rato tratando de implementar. Estamos hablando de un país que tiene una unidad nacional. O sea, en el caso de Libia, estamos hablando de un Gaddafi que se había aliado con ellos. O sea, eso le restó, no me cabe ninguna duda, le restó fortaleza, le restó capacidad de resistencia. Exacto. Estamos hablando de un hombre que traicionó a sus principios fundamentales y se había aliado a los norteamericanos. Eso le restó fuerza. Eso lo hizo vulnerable al efecto de este... Incluso trató de negociar su propia... Exactamente, trató de negociar. Su propia tranquilidad con todos los países de Europa. Hicieron una campaña interna también dirigida a desmoralizar a la gente. Se fue muy fuerte lo que hicieron ahí. Con Siria han pasado muchísimo trabajo porque estamos hablando de un país con una cultura, con una unidad nacional. No han podido hacerlo en Irán porque entonces ahí se encuentra un país mucho más sólido, mucho más unido, con toda una igualdad de criterios, con toda una serie de cosas, pero el esquema lo repiten. O sea, el esquema lo repiten. Hay mucha similitud entre las cosas que trataron de hacer o que lograron hacer en Libia y lo que intentaron hacer en Cuba. Esta historia de fabricar una provocación, de crear un supuesto consejo nacional. En Cuba intentaron crear un consejo por ahí también. Consejo consultivo o consultor. Y entonces tenía su consejo consultor y hace poco estaban hablando por ahí también de un consejo también nacional de transición, una historia esta muy parecida, incluso hasta en el nombre que le designan a las cosas. Raúl, el candidato que tiene la oposición acá habla de progreso. Sin embargo, cuando nosotros vemos las similitudes, sobre todo en lo que piden y exigen, en este caso el regreso de las propiedades y todo esto, estamos encontrando no con ningún progreso, sino con un retroceso enorme a lo que es, imagínense ustedes regresar a Cuba a lo que era antes de la revolución, o imagínate lo que es regresar en este caso a Venezuela después de 14 años, regresarlo a la Cuarta República. O sea, ¿de qué progreso se habla cuando todo lo que se está mostrando es precisamente lo que antes ellos o lo que ellos significan, que es neoliberalismo más duro, el regreso de los avances, en el caso de las misiones, la desaparición de las misiones, una de las misiones más importantes que tiene el convenio entre Cuba y Venezuela es la misión Barrio Adentro, y sin embargo ellos pretenden eliminarla porque hay que adelgazar el Estado. ¿Ven? Y ahí entrando las transnacionales a ocuparse de todo el proyecto económico del país, ¿no? Ellos estaban diciendo, estaba escuchando por la mañana, que estaban hablando del fracaso del socialismo. Decían, bueno, pero que están aplicando un modelo que ha fracasado en el mundo entero. Yo le decía, bueno, pero es que ese modelo económico o ese modelo político que ellos dicen que fracasó en el mundo entero, fracasó en Europa del Este, en un grupo de países que se puede contar con los dedos, porque precisamente se olvidaron de los principios fundamentales del socialismo. O sea, cuando ellos lograron que la cultura capitalista penetrara sobre una cultura que no supo defenderse, que no supo legitimarse, dentro de su gente, derrotaron ese proyecto de socialismo. Pero el socialismo fracasó
en países que se puede contar con las manos. Pero voy a enumerarles ahora aquí perfectamente bien en cuántos países ha sido derrotado y ha fracasado el proyecto capitalista. Porque puedo empezar a enumerárselo sin ningún tipo de problema. Ha fracasado en África, ha fracasado en América Latina, ha fracasado hasta en Europa, ha fracasado en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el modelo? Y está en una tremenda crisis. Sí. ¿Cuál es el modelo que realmente ha fracasado, que no ha sido capaz de garantizarle a los seres humanos sobre la Tierra cubrir sus necesidades fundamentales? Exacto. Que está llevando al mundo a la destrucción ecológica. Entonces, ¿cuál es el modelo fracasado realmente? Entonces, lo quieren hacer regresar a un modelo que fracasó, porque el modelo que ha fracasado es el capitalista. Nosotros estamos creando un modelo alternativo y lo estamos haciendo porque además creemos que es lo justo, porque creemos que el hombre está en el centro de nuestro proyecto y además ha triunfado. Porque Cuba lleva 53 años de revolución y ha logrado garantizarle a sus ciudadanos, a pesar del bloqueo económico, a pesar de la terrible guerra económica que han tenido que soportar, la garantía de sus derechos fundamentales y la garantía de un empleo y la garantía de igualdad de posibilidades, a pesar de toda la guerra económica que nos han hecho. O sea, ¿a dónde hubiera llegado Cuba si no hubiera tenido esa guerra económica? O sea, ¿hasta qué punto ese modelo se puede hablar de que fracasó? Un modelo que es capaz de renovarse constantemente. Se quieren son los derrotados. Ahora imagínalo tú, también hay que, tú comentabas algo que me llamó la atención. Dicen que incluso en ese plan tenían pautado eliminar las pensiones de los viejitos, ¿no? En este caso, de la gente de la tercera edad. Como un país que ellos dicen que está tan pobre como Cuba, ¿verdad?, puede tener precisamente lo que ellos quieren eliminar al tratar de imponer la democracia. Hacer algo como lo que está haciendo España ahora, por ejemplo. Ajá. Exacto. Sí, es interesante porque yo cuando daba clases de historia en la universidad, yo utilizaba mucho las herramientas de las leyes americanas contra Cuba. Yo le decía a los estudiantes que las mismas leyes son un reconocimiento al éxito del modelo cubano. Porque ellos están hablando, bueno, hay que eliminar el pago de las pensiones a los jubilados cubanos, porque es que el Estado cubano ha sido paternalista. Y entonces el Estado cubano le paga y eso cuesta mucho dinero. Y entonces, como cuesta tanto dinero, pues entonces hay que eliminar eso. Entonces, bueno, tú estás reconociendo que el Estado cubano ha sido capaz de darle pensión a toda su gente, a todos sus jubilados. Entonces, cuando están hablando de desbaratar la salud pública cubana, de que eso no es viable, porque dicen ellos que económicamente eso es imposible, porque el Estado se gasta mucho dinero en la salud pública, pues tú estás reconociendo entonces el éxito de la salud pública cubana. Y lo estás midiendo entonces a partir, no, hay que privatizarlo, porque eso tiene que estar en manos privadas, porque el Estado que ellos sueñan crear ahí no puede gastar ese dinero en salud pública. Y están hablando de privatizar toda la salud pública cubana. Se eliminaron uno de los logros de una de las conquistas más importantes de la Revolución Cubana. ¿Qué salud? Y la salud y la educación. Y una cosa que a ellos no les gusta que se diga, pero la tranquilidad ciudadana. O sea, Cuba es un país que goza de la tranquilidad ciudadana extraordinaria. Eso es un logro de la Revolución. Eso es un logro indiscutible de la Revolución, que tiene que ver con este sentimiento también de la solidaridad. Yo conversaba con unos estudiantes norteamericanos de intercambio que van a Cuba, que ellos envían a Cuba, lo hicieron en un momento con el sueño de hacernos daño, porque ellos medían en esta política que le llamaban ellos de face to face, de people to people y demás. Y decían, bueno, si nosotros mandamos a Cuba gente que llegue ahí a La Habana y que llegue a las ciudades cubanas y les va a impregnar a los cubanos el sueño americano y demás, pero es que esa gente cuando van a Cuba se regresan a Estados Unidos impregnados del sueño cubano. Lo que se llevan es el sueño cubano a Estados Unidos. Y como tú hablas con esos jóvenes, una de las cosas que ellos me decían era eso, porque uno a veces viviendo ahí no se percata. Pero un norteamericano me decía a mí, oye, eso que ustedes hacen de decirle al vecino, oye, cuídame al niño un momentico, que voy un momento a la bodega a comprar los alimentos, eso es increíble. Eso es que tú puedas tener a tus niños jugando en cualquier parque sin ningún peligro, y que son las 7 de la noche y los padres están en la casa preparando la comida, preparando las cosas, y los niños están jugando en absoluta tranquilidad. Que no quiere decir que no exista delito, existe delito. Pero no por ahí hay la sensación de seguridad que el cubano tiene. Pues que sabe perfectamente, la mañana caminando por el malecón con toda la tranquilidad del mundo. Con toda la tranquilidad del mundo y sabes que no te va a ocurrir absolutamente nada. Pero además que sabes que cuentas con el apoyo y la ayuda de cualquiera que esté alrededor tuyo. Exacto.